Entonces, cuando nosotros tenemos este quilombo de perfiles adentro de una organización y en organizaciones que tradicionalmente no eran tecnológicas, pero se están volviendo tecnológicas a la fuerza, tenemos fricción entre los distintos departamentos involucrados. Uno lo ve típicamente, o sea, se veía antes con el caso de el de compras versus el de administración, ¿sí? Donde uno tenía la oposición. Pero bueno, ahora hay muchos más en juego, porque ahora también está la gente de IT y la gente de IT son un montón de, digamos, un montón de perfiles distintos más. Antes tenías el de compra y el de administración. Ahora tenés el de IT, o sea, lo que sería el IT básico, el de desarrollo, ¿sí? Tenés los funcionales y que incluso estando dentro del mismo paraguas son todos distintos. Fallas en el entendimiento común. El lenguaje común de un desarrollador es totalmente distinto al lenguaje común de una persona de marketing, totalmente distinto al de un CFO, ¿sí? No es una diferencia sutil. Entonces, eso lleva necesariamente a fallas en la comunicación de expectativas. La gran mayoría de los proyectos fallan, o de las relaciones con proveedores, fallan por este punto, ¿sí? O sea, si nosotros tuviéramos que medir cuál es el factor más común en peleas con proveedores, o sea, de que no trabajo más con vos, ¿sí? Son fallas de expectativa en definitiva, porque no es que, salvo que vos tengas un proveedor que sea malo, ¿sí? O que vos como empleador seas malo, hay casos, pero no son los más, el resto se reduce a esto. Fallas en cómo comunicarse. Entonces, la comunicación es esencial, pero así como es esencial, la comunicación se hace entre dos. Entre quien emite el comunicado y en quien lo recibe y lo interpreta. Pero, si bien este es importante, este también deriva en diferencias metodológicas. No trabaja de la misma manera una persona de IT que una persona de administración. Pero, ¿qué pasa? Generalmente lo que suele pasar en las empresas es que quien informatiza fija la metodología para el resto, ¿sí? Entonces, si IT informatiza pensando en lo que a IT le gusta, con sus deformaciones profesionales, y ese es el mayor problema por el cual es importante y es sumamente importante hacer diseño centrado en el usuario, porque el usuario no va a ser IT, va a ser el resto de la organización. Y obviamente todo esto llegamos al caso de que uno llama a soporte técnico y lo peor, o sea, está rezando para no tener que llamar. Paso siempre es igual. O sea, es casos tontos, ¿no? O sea, yo si quieren les cuento, casos tontos de banca. Uno va, llama por teléfono y necesito tal cosa. Ah, no, pero para eso tenés que ir a la sucursal. Ya está, te quemaste una vez. ¿Qué haces? La próxima vez siempre a mi gerente cuenta. No, por eso lo tenés que hacer por teléfono. ¿Qué diferencia hay entre vos y el que me entiende del otro lado? Ninguna. Son los mismos. ¿Sí? Fíjense que una tontería, porque es una tontería, un problema procedural de si están conectados o no están conectados los sistemas, causa eso. Otro ejemplo que a mí me pasó hace poquito, la Embajada de España. Ah, no tenemos los sistemas integrados, o sea, entre el consulado de acá, entre el consulado acá y el consulado en Bahía Blanca, ah, no, son entidades distintas. Entonces, si yo necesito hacer un trámite acá, tengo que ir allá para pedir mi certificado de nacimiento validado en los últimos 3 años, el último año y medio, porque yo puedo volver a nacer en distintos años y en distintos lugares, es buenísima. Para traerlo acá. Ese tipo de cosas son organizaciones ineficientes e ineficaces. Cuando ustedes deciden cómo manejar una organización, ustedes están decidiendo esto. ¿Sí? Ustedes están decidiendo si son una organización ineficiente o ineficaz, ¿sí? O no. Yo les voy a contar, o sea, si ustedes tienen en cuenta entender los perfiles con los que están trabajando, van a poder llegar a eliminar o por lo menos disminuir el impacto que estos problemas tienen. Pero es muy importante que ustedes entiendan quién es su interlocutor del otro lado.
Entonces, como para darles más o menos, lo vamos a hacer tipo ejemplo, ¿no? Entorno, una palabra que es normal, ¿no? O sea, ¿quién no escuchó hablar de entorno en una organización? Nadie. Bueno, buenísimo, vamos bien. El entorno, según la Real Academia Española, vamos a las raíces, es ambiente, lo que rodea. Conjunto de condiciones extrínsecas que necesitan un sistema informático para funcionar, como el tipo de programación, de proceso, las características de las máquinas que las componen, etc. Conjunto de puntos vecinos a otros. Yo digo, está bien, porque hasta nos tienen en cuenta, es buenísimo. Tenemos parte de una definición. La única diferencia es, nosotros no usamos esta definición de entorno. ¿Qué es para nosotros un entorno? Según la industria del software, ¿qué? Entorno de programación, de ejecución, ambiente, entorno o ambiente de desarrollo. Fíjense que tenemos dos sinónimos acá. ¿Sí? No es lo mismo ambiente para la Real Academia Española que para nosotros. Para nosotros, si a mí me hablan de ambiente o entorno de desarrollo, para mí es lo mismo. ¿Sí? Ambiente de testing, certificación, producción, como para darles más o menos una idea. ¿Qué es un entorno de programación? Entorno de programación donde nosotros nos sentamos y escribimos código. Entorno de ejecución, donde lo vamos a ejecutar. ¿Sí? ¿En qué servidor? ¿Con qué características? El entorno o ambiente de desarrollo es los servidores, las dependencias, los requerimientos, todo lo que tengo en un entorno de desarrollo, digamos, donde yo estoy trabajando en la etapa de desarrollo. Ahora, de momento que se lo pasé al equipo de testing, ya está. Ellos tienen su propio entorno de testing, con sus herramientas, con todo lo que ellos necesitan. Un entorno de certificación en banca es normal, porque yo no puedo pasar a producción cualquier cosa. Alguien tiene que venir y poner el gancho, porque si no me puede ser más podrida. Para eso está el entorno de certificación. Y el entorno de producción es lo que está funcionando. ¿Sí? O sea, si viene un cliente y se conecta a mi web, está hablando con él, no está hablando con él. Perdón, una pregunta. Cada uno de esos entornos conecta con distintas áreas de la empresa. ¿Sí? Aparte. ¿Sí? O sea, cada uno por ejemplo, en desarrollo generalmente se queda cerradito en, digamos, en el entorno de desarrollo de producción, sí. digamos, sistemas, claro, de sistemas. Ya cuando estoy en producción ya está, o sea, ahí ya puedo tener clientes en otras áreas de la empresa o en marketing, ya estoy involucrado ahí. Exacto. Perdón, con respecto a entorno, la idea del entorno, o de los entornos en particular, es de preservar el estado de la aplicación y de los datos que están ahí, eso por un lado, y de formalizar el pasaje entre entorno y entorno. Si no se cumplen esas dos condiciones, tenemos servidores, no tenemos entornos. Si tenemos máquinas que estamos usando mal. Para algo. Para algo. Entonces, otra palabra que van a escuchar mucho, ¿sí? Porque es esencial para desarrollo, que es el concepto de versionado. Perdón, y si no lo escuchan es que hay algo mal. Claro, tal cual. Bueno, eso viene más adelante. Eso viene más adelante. Entonces, según la Real Academia Española, el versionado es el modo que tiene cada uno de referir a un mismo suceso. ¿Sí? Y por el otro lado, cada una de las formas que adopta la relación de un suceso, el texto de una obra o la interpretación de un tema. Fíjense que acá ya estamos en el agua. O sea, ya acá ya directamente ni siquiera tenemos una definición que más o menos se acerque. ¿Sí? ¿Qué se entiende por versionado? Estas son distintas versiones del mismo producto. Tenemos Windows XP, Windows Millennium, Windows 7, ¿sí? Versión 2, 3, 4, 10 del producto. ¿Sí? Que no es lo mismo que si lo piensan, que a lo que marketing le interesa para cada una de estas versiones, que son las ediciones. Bueno, me salté. ¿Cómo puedo volver para atrás con esto? Para arriba. Así. Lo que un desarrollador entiende por versionado se parece más a una película que a un producto. ¿Sí? ¿Cuál es el estado de situación al día de ayer a las 4 de la tarde? ¿Sí? Fíjense que el nivel de granularidad es totalmente distinto. Según la industria del software, el versionado es el proceso de asignar nombres únicos o números únicos a los estados únicos, y fíjense que la palabra acá importante es únicos, ¿sí? En el software o cualquier artefacto digital. La palabra único acá, ¿qué implica? Yo tengo una relación que yo puedo decir, para este número le corresponde tal y solo este. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dicen, yo necesito la versión que está en producción,
yo te voy a decir es la versión 346 y acá la tenés. ¿Sí? Si eso no sucede, algo dentro de su entorno, su proceso de desarrollo está funcionando mal. ¿Sí? O sea, acá es como que les estoy dando también los derechos que ustedes como organización tienen frente al departamento de IT. Así como tienen el derecho de que se les haga un backup cada una semana, ponele, tienen el derecho de saber cuál es la versión exacta que está subida a un servidor. ¿Sí? Y qué es lo que se encuentra en producción. Por un lado, como dijimos, tenemos versiones. ¿Sí? La versión es un punto determinado del tiempo donde yo hago una bruta fiesta, ¿sí? Todas las campañas, etc. Esto a mí me importa desde el punto de vista de yo estoy saliendo con un producto. Hoy la verdad es que, por ejemplo, uno no se entera cuando te cambian la versión de Facebook. O sea, no lo hacen con gran fanfarria. ¿Sí? Pero sí se entera cuando sale una nueva versión de Office. Porque las características son distintas, pero te pueden pasar. Ahora, desde el punto de vista del pricing, ¿esto me sirve de algo? No, tengo un único producto. ¿Sí? Las ediciones son lo que marketing y finanzas y todos los que se encargan y ventas son las que se encargan de definir cuáles son las características propias de cada producto, ¿sí? Que van a salir vendidas con X precio. Por ejemplo, no es lo mismo el Office Hogar y Pequeña Empresa en 2010 que el Office Hogar y Estudiantes 2010. El pricing va a ser distinto, la comunicación va a ser distinta, etc. ¿Cómo se imaginan ustedes que ven los desarrolladores, ¿sí? Este matete? ¿Se les hace alguna idea? Bueno. A mí sí. Recuerden esto, ¿no? Que el versionado es el proceso de asignar nombres únicos y números únicos a un estado único del software. Por lo tanto, si yo tengo 3 ediciones, tengo de base 3 estados distintos. ¿Sí? Con características distintas. Entonces, esto es lo que se vería de un proceso de desarrollo normal. ¿Sí? ¿Dónde? Esto, por ejemplo, son las versiones de los productos. Si tuve que parchar el producto, me aparece una cosa acá, ¿sí? Que después lo tengo que pasar a la versión siguiente que subí al servidor y que además se la tengo que volver a los que están desarrollando la otra versión del producto, digamos la que va a venir después. Y eso en organizaciones pequeñas, organizaciones como Microsoft, por ejemplo, donde hoy están desarrollando las próximas iteraciones de los próximos 2 productos. O sea, las próximas 2 iteraciones. Si yo hoy estoy en el 2010, estoy pensando, por un lado tengo un equipo trabajando en Office 2012 y en el próximo en 2014. Pues están los dos trabajando en simultáneo. Y hay features que hacen los del 2014 que después pasan a formar parte de 2012. O viceversa. O sea, features que después los sacan y los ponen en otro lado. En las versiones subsiguientes. Este es el tipo de complejidad que lidia un desarrollador en su día a día. ¿Sí? Por eso es que es tan importante, o sea, para la mentalidad del desarrollador, la palabra justa en el momento indicado. ¿Sí? O sea, cuanto más específico uno sea, más se acerca a su modelo mental que tiene esta característica. La pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿usan versionados? ¿Ustedes? ¿Ustedes usan versionados? ¿Y ahora? El trabajo que llevo no tengo que utilizar. ¿Por allá al fondo? ¿Usan versionados? No. Bueno, les voy a contar una verdad que se van a asombrar. Ustedes sí usan versionado. ¿Sí? Cuando tienen muchos documentos y les van cambiando el nombre, usan versionado. Sobre todo cuando te vas mandando por mail, va y vuelve, que intuitivamente uno encuentra que si se llama igual que como se llamaba antes, ahora tengo 2, cuando lo recibo no sé si hubo cambios y de pronto me encuentro un mail viejo, entonces si le cambio el nombre del archivo ya me doy cuenta que es el archivo de una versión que ya pasó. ¿Qué problema tiene esto? No es estructurado. Recuerdan que a nosotros nos gusta poner todo en cajitas.
¿sí? Ser estructurados a veces tiene sus beneficios. Claro. La última final. Ya está, ahí. No lo toca más nadie. Sí, después Bueno, final en mayúsculas. Final 1, final 2. Esta va por esta va posta. Este se imprime. Bueno, entonces, fíjense que ustedes también están usando cosas típicas del mundo informático, solo que lo están usando sin saberlo, ¿sí? Como no tienen un nombre para definirlo, porque no tienen un paralelo, y no hablan el lenguaje común de los desarrolladores, o sea, esto les está mostrando que no están hablando el lenguaje común. El backup es un versionado también, si lo piensan. Yo estoy versionando mi organización al día que hice el backup. Tenemos varios tipos de versionados. Yo quiero darles más o menos una idea como para que puedan empezar a hablar un lenguaje común, ¿sí? Tenemos versionado por nombre, que es esto que yo les mostré. Yo le cambio el nombre, pongo b.10 lo que fuere y ya está, le puse es un nombre, el final posta, ¿sí? Eso es un versionado por nombre. Después tengo un versionado por fecha, o sea, decir, bueno, el documento a el día de ayer, ¿sí? Generalmente, típicamente, solemos utilizar ambos en simultáneo, cosa que no está bien. O usa uno, o se usa otro. Si no, ahí vienen los problemas. Versionado semántico y versionado por chainset. Que eso los voy a contar un poco más en detalle porque esto es más o menos lo que se usa, o sea, lo que más se usa en nuestro ámbito. Y que tiene muchísimos beneficios si ustedes logran que IT les provea de estos facilities. ¿Sí? Por un lado, la granularidad es distinta. Yo un versionado por nombre voy a tener un versionado por versión o por milestone, ¿sí? El final, ese es el milestone, ese, ya está, esto lo entrego. ¿Sí? Y los pasos intermedios donde me parece que esto está más o menos, capítulo 1 listo, ¿sí? Perdón, milestone. ¿Ubican la palabra? O sea, es un punto de importancia, es un hito. Es un hito. Es como Exacto. en la ruta, ¿vieron? En que la hay ruta del mojón. los hitos, los Claro. hitos. Bueno, Si llegaste hasta acá, estás a medio camino. Y por el otro lado, bueno, versionado por fecha, ¿qué puede pasar? Por fecha uno puede tener, si tiene regularidad, está bueno. Si no tiene regularidad, no está tan bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que todos los días vamos a tener una versión de un documento, entonces vamos a poder ir a buscar lo que había el día de ayer. Ahora, si pasó algo importante en el medio, no es mi problema, ¿sí? Por el otro lado, el versionado semántico, esto ya empieza a tener otro color, porque es cuando tiene sentido. Cuando vos grabás un nuevo archivo, cuando tiene sentido, cuando avanzaste lo suficiente como para justificar generar una nueva versión. Y por el otro lado, nosotros que somos unos locos, usamos el por chainset, que se parece mucho más a la organización loca esa que les mostré, en donde es todo un quilombo. Pero créanme que tiene una estructura súper importante adentro. O sea, está muy bien pensado para los problemas con los que lidiamos nosotros, que todo el mundo toca todo. Como tener un sistema de ando infinito. Claro, una cosa así. La cuestión es que si vos tenés un equipo de desarrollo, si vos estás liderando un equipo de desarrollo y no tienen versionado por chainset, probablemente estás trabajando mal. ¿Sí? ¿cómo podés controlar eso cuando vos tenés desarrolladores externos? O sea, estás tercerizando. Mirá, Entonces vas al lugar y eso es mirás- auditoría. Se resuelve, es muy simple. Esto se resuelve por auditoría. Vos podés poner los requerimientos mínimos. Igual ¿Sí? ahí la cuestión. Cuando vos tercerizás, estás también trasladando otra parte del riesgo. Claro. Ese riesgo lo Tenés que estás hacerte pagando. cargo de eso. No es tu problema. Sí, pero digamos, a la hora de elegir un proveedor, por ejemplo, Elegí siempre el que haga esto y lo haga diligentemente, porque te pueden decir que lo hacen y después de ahí a que lo hagan diligentemente es una instancia. bien, pero para, o sea, ¿cómo es el factor de control o de Mirá, chequeo si de vos calidad? tenés un equipo y vos ves que todos los desarrolladores trabajan full time y ves un commit por día por cada uno, o sea, una versión nueva por día por cada uno, y algunos por ahí a lo mejor durante 3 días no lo hacen, ya te da mal olor. Es un buen indicio ese para Sí, saber que acá Seba quiere otro. Hola. Mi sugerencia sería que cuando empiecen a trabajar con un proveedor que es nuevo o con el que ya están trabajando, le pregunten qué herramienta de control de código fuente están utilizando, herramienta de control de código fuente. La peor respuesta que pueden obtener es ¿ah? ¿Qué era eso? Después de ahí son Estamos degradés. problemas. A partir de ahí estamos bien. No sé
sí les sugeriría, si no tienen nadie dentro de su organización o su equipo como para manejar esa complejidad, de pedirles el acceso, ¿sí? Si no tienen a alguien, no lo haría, porque va a generar más ansiedad y cosas, etcétera, etcétera. Y una instancia de control puede ser la de solicitar distintas versiones, ¿sí? El de tener distintos entornos y el de solicitar distintas versiones. Mantén esta versión y mantengamos esta otra y probemos cambios en una y probemos cambios en otra. Claro, pero la pregunta que abre el juego es, ¿qué herramienta de control de código fuente vamos a usar? Herramienta de control de código fuente es la que permite el versionado de manera sistemática. Claro, y evolutiva, digamos, Claro. de manera orgánica. Eso creo que nunca una agencia de publicidad te lo va a poder dar, digamos. Creo. Pero bueno, eso es un... Bueno, pero como para que más o menos se hagan una idea, ¿sí? No te asegura que lo hagan, no te asegura que lo estén haciendo bien, pero que no lo hagan ya es un indicio feo. Es como el cuchillo, digamos, lo puedes usar para cortar salame o para matar gente. Claro.